Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda de lo visto hasta el momento? ¿Sí? ¿Hay alguna duda visto hasta el momento de lo que es la respuesta a estado satelital permanente? ¿Sí? Ayer me sorprendí, en la clase de ayer me sorprendí de las dudas que tenía. ¿Sí? Entonces, por favor, si hay alguna duda, es un buen momento. Además, estamos grabando para que los demás puedan, los que no pueden entrar, los que tienen trabajo, los que no quieren o los que están dormidos, lo puedan ver, ¿sí? Por favor. Entonces, ¿hay alguna duda que quieran ver con respecto al senoidal? ¿Sí? Respuesta a estado senoidal permanente. ¿Sí? Ya, por favor. Eso es muy importante. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, más que todo es si todo lo que hemos visto en el ciclo se puede hacer de como lo estamos haciendo ahora. No. Con transformar todo, no. ¿Cómo transformar? Perdón. O sea, lo de usar con jugadas y eso se podría hacer con todo lo que hemos visto en el ciclo. No entiendo la pregunta. Vamos. Usar las conjugadas ¿cómo se llaman estos resis? Lo que estamos viendo de usar números imaginarios para explicar los capacitores y los inductores y todo eso. No, son dos. Vamos a ver, comenzamos con una señal de DC, ¿sí? Todo era una señal de DC. Luego incorporamos, ¿sí?, el tiempo, es decir, qué sucedía si nosotros cortábamos la señal, ¿sí? Teníamos un estado y luego pasábamos a otro estado, ¿sí? Y ahora lo que estamos viendo es con respecto a senoidales, ¿sí? Son tres diferentes formas de cómo responde un sistema, ¿sí? Está claro. Esto es una forma de DC, lo que comenzamos viendo con DC, y vimos resistencias solamente acá. Luego, ya con capacitores, es una señal de DC, pero acá vimos resistencias, inductores y capacitores, y porque estábamos metiendo tiempo, ¿sí? Ahora, el tiempo es una señal periódica, se repite, esa señal se repite cada T segundos, ¿sí? Y entonces esto es una senoidal, y al tener una senoidal, nosotros, a partir de la senoidal, nosotros podemos expresarlo como una exponencial imaginaria, ¿sí? Está claro, por la entidad de Euler, lo que vieron ya en matemáticas, ¿sí? Entonces, es aquí a donde metemos, ¿sí?, toda la parte de complejos, obviamente, ¿sí? Porque tenemos parte real y parte imaginaria de lo que tenemos de la exponencial, ¿sí? Y tenemos una exponencial, senoidales exponencialmente amortiguadas, como lo vimos con respecto a esto, y acá solamente estamos hablando para estado senoidal permanente, lo que conocemos como estado senoidal permanente, ¿sí? ¿Qué sucede si ese circuito ha estado conectado desde siempre en una señal de AC, ¿sí? Estamos claros que en un switcheo, pero eso luego lo ven, ¿qué va a suceder si en un switcheo se enciende, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? O se apaga, ¿sí? Lo que les pasa a ustedes en sus casas, ¿no? Cuando hay un switcheo, cuando se le corta la energía eléctrica o cuando vuelven a ponerla, hay un trasciente ahí, ¿sí? Es un trasciente que se comporta de esta forma, ¿no? Hay un trasciente que luego vuelve a ser un estado senoidal permanente, ¿sí? Entonces, son tres cosas diferentes. La forma en que estamos tratando esto es en frecuencia, y esto lo que estamos tratando era en tiempo. Estas dos cosas, esta era en tiempo y esta no teníamos tiempo, ¿sí? Era que estaba conectado desde siempre. ¿Sí está claro? Sí, me quedó claro. Gracias. Bien. Mauricio, yo tenía una pregunta cabal con respecto a eso también. Sí. Que hasta ahorita hemos visto, ¿verdad?, cómo sacar con las ecuaciones de segundo orden, sacar la respuesta natural y la forzada, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, me he fijado que en todos los ejemplos, el ejercicio que hemos hecho hasta ahorita, no nos piden determine la respuesta natural o la forzada, sino que es solo la corriente, ¿verdad? Porque es en estado senoidal permanente. Sería la... Porque es otra cosa, porque es totalmente otra cosa. Nosotros no vemos trasciente.
Ok. Este trasiego. Ajá, cabal, sí, por eso Nosotros no es vemos la pregunta. Ya nosotros estamos, al igual que como comenzamos con lo primero, ¿sí? Era que ya estaba en DC desde siempre, ¿no? Y acá veíamos lo que sucede como un trasciente, y en esta ya no. Esta simplemente es, por eso es estado senoidal permanente. ¿Sí? Ok. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Sí está claro cómo se saca un fasor, ¿no? ¿Hay alguna duda de cómo se saca un fasor? ¿No? ¿Sí? Vamos a ver, al parecer salieron muy mal en el examen, en la evaluación anterior, ¿sí? Que eran problemas de parciales pasados, eran problemas muy sencillos, a donde solo un problema que era muy sencillo, que por cierto ayer lo resolví rápidamente y era resolverlo en 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Estamos. Entonces, ¿hay alguna pregunta adicional hasta acá? Podemos continuar, esa es la pregunta. Si acabamos el programa y está grabando, no me importa. Lo que me importa más es que lo visto hasta el momento esté totalmente claro. Que podamos manejar estas herramientas. Eso es más importante para mí a terminar el programa. ¿Sí? El programa lo podemos terminar en vacaciones, antes de la clase, antes de redes eléctricas. A mí, yo no tengo periodo de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo podemos terminar. Pero sí me interesa que esto esté muy claro. ¿Nada? Bien. Sí, yo sí tengo una adicional. Dale. Con la gráfica que nos enseñaste para pasar de coseno a seno, ¿verdad? Las dos flechas, la que va hacia la derecha y hacia abajo, que sería aumentarle 90 grados para pasar de coseno a seno. Ajá. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, en muchos ejemplos, simplemente, por ejemplo, si la señal está con un coseno, se resuelve y al final nos va a dar coseno, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Y mi pregunta es si hay algún interés de pasar de coseno a seno o solo si el ejercicio nos lo pide en seno, habría que transformar. No. Es solamente si te lo pregunto. Ok. Sí, está claro. Vamos a ver, eso es importante, porque ¿qué diferencia? Si estamos entrando, vamos a ver. Si tenemos un sistema y estamos pasando con seno de 5t, ¿sí? 6 seno de 5t, lo pasamos a frecuencia y nosotros trabajamos con 6, con ángulo de 0 grados, volts, ¿sí? Supónganse que la salida es un voltaje, el voltaje de salida, y sea 7 con un ángulo de 35 grados, ¿sí? Si ustedes trabajaron de esta forma, ¿sí? ¿Qué va a salir acá? Va a salir 7 seno de 5t más 35 grados. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Si ahora ustedes quieren trabajarlo, ¿cómo me da en coseno? Más coseno más seno. ¿Sí? Seno de phi, coseno de phi. ¿Sí? El seno pasado a coseno, ¿cuánto es? O coseno a seno, ¿sí? Entonces sería 6 coseno de 5t menos 90 grados. Seno. ¿Está claro? Por lo tanto, el fasor es 6 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Qué nos daría a la salida? ¿Cómo sería el fasor para este caso? Fasor voltaje de salida. Esto es voltaje de entrada en el tiempo. Esto es fasor voltaje. ¿Sí? Y esto es fasor. Esto es voltaje en el tiempo. Y esto es fasor voltaje. ¿Sí? Entrada. ¿Cómo te daría aquí? El fasor voltaje de salida, ¿cómo te daría? Sería 7 con un ángulo de 35 menos 90. Exactamente. Perfecto. Sí, 35.
Menos 65. Ah, perdón, es Menos 65. menos 65. Perfecto. Excelente. Excelente. Que entonces te daría 7 coseno de 5t menos 65. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un sistema lineal, cumple con el principio de superposición. Si nosotros retrasamos la entrada, retrasamos la salida. Si adelantamos la entrada, adelantamos la salida. Perfecto. Excelente. Entonces podemos trabajar ya sea con una forma o con la otra. Ustedes deciden. Pero debemos estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo. ¿Está claro? Sí, Mauricio, gracias. Chivísimo. Perfecto. Excelente. Bien, entonces, a partir de aquí, nosotros entonces, lo que no habíamos visto es cómo calcular las potencias. Y entonces decimos, si tenemos el fasor voltaje es igual a V sub m con un ángulo de teta de voltaje, tenemos un ángulo de voltaje, y acá fasor corriente es igual a I sub m con ángulo de la corriente, a donde, ayer casi me muero, que esto no es imaginario, esto es el voltaje máximo, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos voltaje máximo, tenemos una senoidal, esto está representando una senoidal o una cosenoidal, lo que quiera, ¿vale? Donde tenemos corriente máxima y menos I sub m, es el valor, ¿sí? Es la amplitud de la senoidal. ¿Alguien puso una? Y se pasa de coseno a seno, se suma más 90. De seno a coseno menos 90, ¿sí? Sí, es lo que hicimos, ¿no? Gerardo Medrano, sí es eso, ¿no? Es lo que hicimos. No, pregunto, es lo que hicimos, ¿no? No sé. Entonces, no entren con repeticiones. Acuérdense de esto. Es más sencillo que se acuerden de esto a que se acuerden de suma y resta, ¿sí? Más seno. Esto es más fácil, ¿sí? Es más sencillo. Bien. Entonces, y suena. Si esto lo pasamos a RMS, es decir, la raíz media cuadrática, vamos a tener que la corriente IRMS es igual a la raíz cuadrada de 1 entre t, la integral de I de t cuadrado de t en un periodo. Es decir, vamos a tener la raíz cuadrada de los promedios de los cuadrados, ¿sí? Y entonces esto es RMS. Nosotros podemos decir también que esto va a ser igual a corriente RMS, si quieren, podemos expresarlo en fasor. Entonces, nosotros vamos a tener que la potencia compleja, y lo pongo como negritas, porque es un complejo, vamos a tener que es igual a 1 medio de fasor voltaje por fasor corriente. Complejo conjugado. Esto es complejo conjugado porque tenemos el valor del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. O va a ser igual a tener voltaje fasor RMS por corriente, fasor corriente RMS. ¿Sí? Permítanme. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que esto es lo que está alimentando a una impedancia determinada. Fasor corriente, fasor voltaje. ¿Está claro? Esa es una impedancia determinada. En donde vamos a tener que S es igual
a voltaje RMS por corriente RMS. Sabemos que corriente RMS para una senoidal es igual a IM entre raíz de 2, ¿sí? Y entonces tenemos con respecto a ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Esto va a ser igual, la potencia compleja es igual a volt RMS por corriente RMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente más J volt RMS por corriente RMS por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Parte real esto es la potencia promedio y parte imaginaria. Lo vamos a conocer como la potencia reactiva. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que la potencia compleja es igual a I RMS por Z o V cuadrado RMS, estamos hablando de magnitudes, ¿sí? Por la impedancia compleja. Es decir, que el ángulo de la corriente, el ángulo de la potencia compleja, es decir, el desfase que existe entre el voltaje y la corriente, depende de la carga, ¿sí? Depende de qué estamos alimentando. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Es importante ese concepto. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos en la carga que nosotros tenemos, nuestra casa, si quiere. Esto es la alimentación de la calle, esto es lo que estamos demandando de corriente y esto es la carga que tienen en su casa. Entonces, el desfase entre voltaje y corriente depende de la carga que ustedes tengan en su casa, de la carga que le estamos poniendo a esa fuente. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a tener que la potencia compleja va a ser igual a I cuadrado por RMS por R más JX. Es decir, esto va a ser I cuadrado por R es la potencia promedio más JQ. Lo conocemos, por lo tanto, como potencia reactiva. Q es la potencia reactiva. Y entonces... No borres todavía, porfa. Chivísimo, perdón. Ya, gracias. Vaya, chivo. Entonces, borro todo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir entonces que P, si S, potencia compleja, es igual a P más JQ, donde P es la potencia promedio, Q es la potencia reactiva, vamos a decir entonces que la potencia promedio va a ser igual a la parte real de la potencia compleja y la potencia reactiva, aquí sí es parte imaginaria de la potencia compleja. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener que esto es igual a V RMS por I RMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y esto es igual a V
volt RMS por corriente RMS por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que... Vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener? ¿Qué tipo de cargas podemos tener? Veamos. Primero, vamos a suponer que, y eso es lo que siempre se hace, que el fasor voltaje tiene un Vm con un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Si nosotros estamos alimentando a una carga resistiva, ¿a dónde está la corriente? ¿Qué ángulo va a tener la corriente? Si alimentamos una carga puramente resistiva, ¿qué ángulo va a tener la corriente? Está en fase con la... Exacto. Estaríamos aquí. Por lo tanto, Q, ¿cuánto sería? Seno de 0 es 0. Q es igual a 0. Puramente resistivo. Está en fase. La potencia reactiva es 0. Potencia promedio, watts. Potencia compleja, volts, ampere, VA. Potencia reactiva, var, VAR. Volt, ampere, reactivos. Volt, ampere y watts. Son las 3 unidades que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se convierte en trabajo? La potencia promedio. ¿Sí? Eso es lo que nosotros convertimos en trabajo. La potencia reactiva es aquello que van a utilizar, ¿sí? Tanto. Ya vamos a ver. Ahora, si nosotros tenemos una carga puramente inductiva, ¿a dónde está la corriente? Para una carga puramente inductiva, la corriente está atrás del voltaje, 90 grados. ¿Sí? Y su M sería acá. Está claro. Estamos 90 grados. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? P para una carga puramente inductiva, ¿cuánto vale? Coseno de teta 0 menos 90, coseno de más 90 es 0. Si tenemos una carga puramente capacitiva, ¿a dónde está la corriente? La corriente va atrás del voltaje. ¿Está claro? No se acuerdan, no importa. Si no se acuerdan, eso no importa. ¿Por qué no importa? Voltaje es igual a corriente por impedancia. ¿Está claro? Por lo tanto, la corriente es igual a voltaje entre impedancia. ¿Cómo es la impedancia de un inductor? J omega L. Por lo tanto, sería 0 menos 90 grados. La corriente va atrás 90 grados. Impedancia de un capacitor menos J algo, menos JX. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo es más 90 grados. ¿Está claro? ¿No se acuerdan? Pues lo ocupan de esta forma. No tienen por qué acordarse. ¿Sí? Somos ingenieros. Las musas no nos iluminan así. A nadie los iluminan, ¿no? Está claro. Pero nosotros como ingenieros están las ecuaciones. No esperen que los iluminen las musas. Entonces, si fuera una puramente capacitivo, ¿cuánto vale P? Si fuera capacitivo, estamos ángulo de voltaje 0, menos 90 grados, coseno de menos 90 es 0. Por lo tanto, inductor y capacitor, su potencia promedio es 0. Ellos no realizan trabajo, ellos almacenan energía. Está claro. Tanto el inductor como el capacitor no realizan trabajo. Ellos solamente almacenan energía. ¿Sí?
Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Y entonces es aquí a donde nos interesa ver qué sucede. ¿Cómo vamos a distinguir una carga resistiva inductiva y una carga resistiva capacitiva? Vamos a diferenciarlo. Y entonces nosotros aquí tenemos lo siguiente. Sabemos que S es igual a VRMS, perdón, VRMS por IRMS con ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Si nosotros tenemos una carga resistiva inductiva, el ángulo de la corriente estaría entre 0 y menos 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, esto, θB menos θI, nos daría un ángulo positivo, lo cual nos daría P más JQ. ¿Está claro? Si tuviéramos una carga resistiva capacitiva, espero que se distingan los colores, ¿ya? Naranjas, vamos a tener que el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, siendo esto 0 y esto estando entre 0 y no, más 90 grados, nos daría que S es igual a P menos JQ. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, si Q es mayor que 0, tendríamos una carga, ¿sí?, inductiva y Q menor que 0 es una carga resistiva inductiva, está claro. Carga resistiva capacitiva. Estamos claros. Y entonces, ahí es donde nosotros vamos a decir que al ser el coseno del ángulo, lo que teníamos esto, el coseno del ángulo, ¿sí?, nosotros, al ser una señal par, el coseno, nos da igual si es menos 30 o más 30. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a diferenciarlo de la siguiente forma. Bien, me avisan cuando pueda borrar. ¿Puedo borrar? Entonces, vamos a encontrar lo siguiente. No. Tenemos, por lo tanto, parte real R más JX. Esto me va a formar un ángulo θ. ¿Sí? Ese ángulo θ, ¿a qué va a ser igual? Θ. ¿Sí? Tenemos el ángulo θ. ¿Sí? Estamos diciendo que Z
es igual a R más JX. Es decir, esto es la magnitud de Z. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tener entonces P I más JQ. Esto que está aquí sería la magnitud de la potencia compleja y esto es el ángulo θ. ¿Está claro? Está claro, por favor. Sí, chivísimo. Teta entonces es el ángulo de G. Entonces, vamos a tener, por lo tanto, acá lo siguiente. Vamos a tener que la potencia compleja es igual a P más JQ. Esto es igual a 1/2 de factor voltaje por factor corriente o es igual a factor voltaje RMS por factor corriente RMS complejo conjugado. ¿Sí? Esto es igual a voltaje RMS por corriente RMS por el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Que es θ. ¿Sí? ¿Está claro? Ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, o menos θ. Lo que vamos a tener aquí es, por lo tanto, la potencia aparente S, que es la magnitud de la potencia compleja, va a ser igual a volt RMS por I RMS, y esto es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Esto es potencia aparente. Luego, tenemos que P, la potencia real, o la potencia promedio, es igual a la parte real de la potencia compleja. Es decir, es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que es el de fase, el mismo de fase que tenemos. Entonces, lo vemos a esto, ¿sí? Y entonces vamos a tener que la potencia reactiva Q es igual a la parte imaginaria de la potencia compleja, y esto es igual a la potencia aparente por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y por lo tanto, vamos a conocer ahora que la relación entre potencia promedio, esto es lo que se convierte en trabajo y esto es lo que les están cobrando, voltaje por corriente. La potencia aparente, en la tasa, lo que gastamos entre lo que nos cobran, es igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, y esto se conoce como factor de potencia. Que obviamente oscila entre 0 y 1. ¿Sí? Está claro. De mantenimiento. ¿Sí? Estamos. ¿Hay alguna pregunta?
Todo. Perfecto. Entonces, aquí lo único que nos falta por ver es lo siguiente. Mauricio, una pregunta. Sí. Así en términos más como reales, ¿verdad? La P es lo que produce trabajo, ¿verdad? Sí. Y la Q, ¿a dónde se iría? O sea, como en la realidad. Es la parte inductiva. Son tus motores. Lo necesitas para que tengas motores. La forma de que nosotros determinamos un motor o modelamos un motor es esta: resistencia, inductancia. ¿Sí? Vos tenés motores. En tu casa tenés el motor de la cisterna, el motor de la lavadora, tenés toda una carga inductiva con respecto a las computadoras, ¿sí? Las nuevas pantallas, ¿sí? Okay. Y tenés, y todos los focos ahorradores tienen mucha carga inductiva. ¿Sí? Okay. La carga resistiva es los focos incandescentes, que espero que ya no estén en tu casa, ningún foco incandescente. La secadora normalmente es mucho más alto. Las cocinas eléctricas, ¿sí? Eso es resistencias. Eso es calentamiento. Por lo tanto, eso es puramente resistivo. ¿Sí? Estamos claros. ¿Ya? Entonces, eso es la forma. Para poder funcionar los motores, vos lo que estás haciendo es teniendo una parte inductiva. ¿Sí? Y entonces tienes un factor de potencia. Ahora bien, lo que nos hace falta es lo siguiente. Nosotros tenemos que coseno, factor de potencia, es voltaje menos corriente. Nos da igual que sea coseno de más 30 grados o coseno de menos 30 grados. ¿Está claro? ¿Sí? Estamos. Entonces, nosotros vamos a decir que si el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente es positivo, ¿qué carga tenemos? La corriente va atrás del voltaje. Por lo tanto, esto es adelantado. Atrasado, disculpen. Atrasado. Y si teta V menos zeta I, tomando en cuenta que es 0, ¿no? Menos 30, eso sería adelantado, que es capacitivo. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Entonces, nosotros podemos tener una carga de... Nos pueden describir la carga diciendo, tenemos una carga de 5 kilowatts con un factor de potencia igual a 0.8 atrasado, perdón. ¿Qué significa? Potencia compleja, ¿cuál es? Potencia compleja es igual a la potencia aparente con el ángulo teta, ¿sí? Teta V menos teta I. ¿Está claro? ¿Cuál es la potencia aparente? Factor de potencia es igual a P entre S. ¿Está claro? Por lo tanto, la potencia aparente es igual a P entre, para este caso, entre factor de potencia. Para este caso, la potencia compleja es la magnitud de 5000 entre 0.8. ¿Con qué ángulo? Vamos a ver, ¿con qué ángulo? Nos dicen que el factor de potencia es 0.8. Coseno inverso de 0.8, ¿cuánto es? Vamos. 36.86. 36.86. Atrasado, o nos dicen que es atrasado. ¿Qué significa atrasado? ¿Sí? Que esto es 36.86 grados. ¿Cuánto me da, por favor?
Esto me va a dar 5,000, obviamente, más J, ¿cuánto? Vamos. ¿Cuánto es, señor? ¿Sí? Esto pasado de rectangular, de polar a rectangular, ¿cuánto me da? Ingeniero, en el lado derecho, los 5.000 no se tendrían que haber dividido por los 0.8. Y multiplicado por 0,8. ¿Sí? Ah, ¿Sí? sí, sí. Ahí está. Y multiplicado por 0,8. Esto es A mí me da 0,8 por el seno de 36. ¿Sí? ¿Cuánto es? 5.000.65 más 3.749.14. Sí. Perfecto. Está claro. Por lo tanto, esto es un motor de 5 kilowatts con un factor de potencia trazado de 0.8. ¿Sí? Está claro. La potencia, ¿cuánto me da 5,000 entre 0.8? 6.250. 6,250. La potencia aparente es 6,250 que volt ampere. Está consumiendo Q es 3.7 kVAR. ¿Sí? ¿Está claro? 3.75 kVAR. Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esto es un motor. ¿Sí? Estamos claros hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bien. Nos quedamos hasta acá. Por favor, no se salga. Necesito decir algo. Bien, nos quedamos hasta acá en la grabación.